la pregunta de esta noche es, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y no se está refiriendo específicamente a este momento. Vamos a poner la lectura bíblica en la pantalla del primer libro de los Reyes 19, capítulo 19, versos 7 al 9. Dice el verso 7, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó el Señor. A través de esta palabra me hice la pregunta y la hago ahora. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué estoy en donde estoy? Y antes de comenzar este mensaje, quiero que reflexionemos en una pequeña historia. Ustedes saben que al pastor le gustan las historias. Una pequeña historia llamada El camello sabio. Y esta historia dice así, presta atención. Una madre y un bebé camello estaban descansando. Y de repente el bebé camello pregunta, madre, ¿puedo preguntarte algunas cosas? Claro que sí. ¿Por qué, hijo? ¿Hay algo que te molesta? El hijo entonces pregunta, ¿por qué los camellos tenemos joroba? Mira, hijo, nosotros somos animales del desierto y necesitamos la joroba para guardar agua y así poder caminar grandes distancias y no morir de sed. Bien, entonces, ¿por qué son nuestras piernas largas y nuestras patas redondas? Hijo, obviamente, nuestras patas se adaptan para andar en el desierto. Y con estas piernas nos podemos mover en el desierto mejor que nadie, dijo con orgullo la madre. Bien, dijo nuevamente el bebé camello. ¿Y por qué son nuestras pestañas tan grandes? A veces esto molesta mi vista. Hijo mío, esas pestañas largas y gruesas son protectoras. Ellas te ayudan a proteger tus ojos de la arena del desierto y del viento, dijo su madre con ojos llenos de orgullo. ¿Me sigue hasta ahí? Ya entiendo, dijo el camellito. Entonces la joroba debe almacenar el agua cuando estamos en el desierto. Las piernas son para andar por la arena del desierto. Y estas pestañas protegen mis ojos del viento del desierto. Sí, contesta la madre, hijo, sí, exacto. Entonces, madre, ¿qué estamos haciendo aquí en el zoológico? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que nuestras habilidades, el conocimiento, las capacidades, la experiencia, únicamente son útiles si estamos en el lugar correcto. Al camello no le sirve de nada su joroba, no le sirve de nada sus largas patas, ni le sirven de nada sus largas pestañas si está encerrado en un zoológico. Y basados en esta historia, valdría la pena que cada uno de nosotros nos hiciéramos estas preguntas. ¿Estamos en el zoológico de la vida o en el lugar correcto? ¿En dónde te encontrás? ¿Qué te ha dado Dios para que estés en el lugar correcto? ¿Y dónde está tu vida ahora? ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, entonces quiero que veas en primer lugar lo que el Señor te ha dado. El Señor te ha dado poder. El mismo Señor Jesús te dice en su palabra allí en Hechos capítulo 1, verso 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿recibirán qué?
poder, y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Lo primero que el Señor te da es poder. El Señor te ha dado autoridad. Allí en Lucas 9:1, Jesús dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. En tercer lugar, el Señor te ha dado victoria. 1 Corintios 15:57, Pablo dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te ha dado armas poderosas. Y esto lo menciona Pablo allí en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4, donde dice que las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y por último, Dios te ha dado preciosas promesas. Como lo menciona Pedro en la segunda carta, capítulo 1, verso 4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Él ha entregado preciosas y magníficas promesas para cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que Dios te ha dado. Pero, ¿sabes? Es lamentable a veces que a pesar de todo lo que nuestro Dios nos ha dado, muchos de nosotros estemos donde no debemos estar. Como el camello, reconociendo que Dios nos ha dado muchas cosas, pero que no las podemos poner en funcionamiento ni utilizar porque estamos en el zoológico. Y después de esta introducción, entonces, veamos que muchos cristianos viven o están presos del desánimo. Y este es un lugar en el que no debes estar. No debes estar en el lugar del desánimo. Allí en Números 21:4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo, Israel, era bastante ciclotímico en este aspecto, ¿sí? O bipolar, como se dice ahora. Había días que estaba por allá arriba, y había días que el desánimo los hacía que se arrastraran por el desierto. Ahora, ¿qué es el desánimo? El desánimo es la falta de ánimo, la falta de fuerza, la falta de energía para hacer o resolver o emprender algo. El desánimo es un pensamiento que destruye tu esperanza, mi amado. Y sin esperanza te vas a rendir con facilidad ante las circunstancias. Y eso es lo que exactamente el diablo quiere que hagas. El diablo quiere que te desanimes, porque un cristiano desanimado termina abandonando la fe. Termina arrastrándose por el mundo. Muchos cristianos comenzaron el año quizás con mucho ánimo, con mucha esperanza, con mucha ilusión, pero ¿qué pasa? Por las dificultades de la vida, por las críticas, por los chismes o por los problemas con las personas, por haber sido desilusionados quizás por sus líderes o por un pastor, se desaniman en el camino y ahí han permanecido y allí se han quedado, presos del desánimo. Ya no se congregan, han abandonado sus ministerios o dejado su célula y ya no buscan al Señor como una prioridad en sus vidas. En resumen, han abandonado ese primer amor que los animaba, que los impulsaba, que los llevaba a hablar de Cristo. Los pescó el desánimo. Y tenemos que saber que todo lo que Dios nos ha dado, que todo lo que nuestro Dios ha invertido en nosotros, no es para que pasemos la vida presos del desánimo, sino para vencer, para luchar, para conquistar. Y la primera batalla la tenemos que pelear, ¿saben en dónde? Acá, en nuestra mente.
Allí es en donde tenemos que pelear la primera batalla, trayendo cautivos nuestros pensamientos de desánimo a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios, Pablo escribe allí en el capítulo 10, verso 5, destruyamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Deja ya de estar desanimado, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Salí de ese lugar y colócate en el lugar que te corresponde. En segundo lugar, muchos cristianos están escondidos porque su corazón está lleno de temor. Allí en Isaías capítulo 51, verso 13 al 15 dice: ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? ¿Pero dónde está esa furia? Pronto serán liberados los prisioneros, no morirán en el calabozo, ni faltará el pan, porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar y rugen las olas, el Señor Todopoderoso es mi nombre. Y sabes, mi hermano, nos olvidamos de eso, de que realmente Dios es todopoderoso, su nombre es todopoderoso. El temor lleva a las personas a tratar de escapar de aquello que consideran arriesgado, de aquello que consideran peligroso o que puede causar un daño a su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción muchas veces, una sospecha o el recelo de un daño futuro que quizás nunca ocurra. Hay mucha gente temiendo cosas que quizás jamás van a suceder. Muchos cristianos han estado huyendo de los problemas, rechazando responsabilidades, angustiados por lo que podría llegar a pasar, como le sucedió al profeta Elías con las amenazas de Jezabel, cuando Jezabel le dice que no iba a pasar la víspera, el día de mañana, que él iba a ser muerto por haber degollado a los profetas de Baal. Eso le sucedió al profeta Elías con las amenazas de Jezabel. Por causa del miedo huye y Dios lo tiene que volver a ubicar. En un momento Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? No te quiero aquí, no te necesito aquí. Y tuvo miedo por algo que nunca pasó, porque se olvidó que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el que guarda tu vida, mi amado. Hay cristianos hoy que por causa del temor no han avanzado. Hay cristianos que no han peleado la buena batalla. Hay cristianos que han dejado perder lo que Dios tenía para ellos y se encuentran en un lugar del cual Dios quiere sacarlos. En el texto que hemos leído, el Señor nos dice: ¿te has olvidado de Jehová, tu Hacedor? Y sí, muchas veces nos olvidamos. Y esa es la causa de nuestro temor. Se nos ha olvidado quién es Dios, como se le olvidó a Elías, y se nos ha olvidado quiénes somos nosotros para Dios. ¿Qué somos nosotros para Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, yo no sé vos, pero yo soy un hijo de Dios. Y yo creo que vos también sos un hijo de Dios. Y si aún no lo sos, pues planteate serlo. Somos hijos de Dios y podemos buscar a nuestro Padre Celestial con toda confianza, que Él quite de nuestra vida todos nuestros miedos y nuestros temores. Busqué a Jehová, dice el salmista, y Él me oyó y me libró de todos mis temores, allí en el Salmo 34:4. Tenemos que recordar también algo muy importante, iglesia. Dios nos ha dado poder, autoridad, victoria y un montón de cosas más, y no nos ha dado espíritu de cobardía.
como lo mencionó Pablo allí en el 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, cobardía, dice la versión Reina Valera, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Hijo de Dios, un valiente que no le teme a las circunstancias, que no le teme a las situaciones, porque sabe que hay un Dios todopoderoso que cuida de su vida. Por lo tanto, es necesario que nos levantemos en fe, es necesario que enfrentemos los problemas y los retos de la vida sin temor, sin miedo. Pongámosles el pecho a las balas, confiemos en Dios, creyendo en su poder, creyendo en su amor por cada uno de nosotros. Ese es el lugar que debemos ocupar como verdaderos hijos de Dios. Amén. En tercer lugar, muchos están en el lugar del fracaso por tener una actitud de conformismo. ¿Y qué haces allí, mi amado? ¿Qué haces allí? Salí de allí, maravilla, como diría un conocido periodista deportivo. Salí de allí, abandoná ese lugar. Dios te quiere en otro lugar. Filipenses 3, 13, 14 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuántos son los que quieren ganar el premio que Dios ofrece? Amén. Yo lo quiero, lo deseo, lo anhelo. Ahora, ¿qué es el conformismo? ¿O qué entendemos por conformismo? Pues el conformismo es una postura o una actitud hacia la vida que sumerge a la persona en un pozo de mediocridad, que elimina toda posibilidad de cambio y de progreso. Eso es el conformismo. Y anotate esta frase: todo queda lejos cuando no quieres ir. Todo va a quedar lejos cuando no quieres ir. Y muchas personas toman una actitud de conformismo y no luchan por salir de un vicio o no luchan por salir de una adicción. Igualmente hay personas que viven enredadas en relaciones destructivas, tóxicas, y no hacen nada, no hacen el esfuerzo por salir de ellas. Muchas veces no es que no podamos, sino que simplemente no queremos. Tenemos una actitud de conformismo. Y podemos llegar a pensar, y bueno, y esto es lo que me tocó, y aquí me quedo. El conformismo es lo más parecido a darse por vencido, mi amado. Ya que al ver que no puedo contra lo que me está sucediendo, me conformo y me rindo a continuar así. Yo realmente me alegra mucho cuando veo que la persona intenta superarse, de salir de ese conformismo, de buscar realmente los recursos, los caminos que lleven a un mejor modo de vida, a un mejor crecimiento en la palabra del Señor. Eso alegra mi corazón. Y yo también sé que alegra el corazón de Dios cuando vos, mi hermano, no te conformás con lo que tenés, sino que deseas más, y en el nombre de Jesús lo presentás delante de nuestro Padre Celestial para que eso suceda. Pues la palabra de Dios nos declara una verdad espiritual que nos dice, y que usted recontraconoce, mi amado: todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Allí en Filipenses capítulo 4, verso 13. Y es necesario hacer lo que dice el apóstol Pablo: olvidar lo que queda atrás y extendernos, avanzar hacia lo que está adelante. Porque Dios tiene cosas maravillosas adelante. Es decir, que para poder salir del conformismo tenemos que tener la valentía de pasar la página de nuestra vida y tomar decisiones certeras para cambiar nuestra vida y llevar a cabo, como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, todos conocen la parábola.
Allí en Lucas 15, 16 y 18, dice el 16, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarme el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. ¿Qué hubiera pasado con este muchacho si se hubiera conformado con eso? Pero el verso 17 dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobre y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No se conformó. Se dio cuenta de que había errado, de que había malgastado su dinero, había malgastado su tiempo, había malgastado su vida. Estaba entre los cerdos. Y sabemos que para un judío estar entre los cerdos puede ser el peor insulto que se le puede dar. Determinación y valentía, iglesia. Determinación y valentía. Es tiempo de que nos levantemos hoy tomado de la mano de nuestro Dios, cambiar de actitud y dejar el conformismo. Amén. Pase a adoración. A modo de conclusión, la historia del camello bebé que te conté al principio es la historia de muchos de nosotros. Desafortunadamente es así, tristemente muchas veces es así. Y sabemos lo que Dios nos ha dado, porque hay cristianos que hace varios años que están en la iglesia y saben a través de la palabra lo que Dios te ha dado. Y hoy yo te lo he recordado al principio. Él te ha dado poder, Él te ha dado promesas, Él te ha dado autoridad. Sabemos lo que Dios nos ha dado. Pero estamos en el zoológico. Nos encontramos en el zoológico, sin poder hacer útil las cosas que Dios nos ha dado. Y allí no podemos utilizar todo lo que Dios nos ha dado, porque estamos en el lugar equivocado. Estamos en el lugar equivocado muchas veces. Hoy Dios te pregunta lo mismo que le preguntó a Elías. Iglesia, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Salí de ahí. Ubícate en el lugar que yo, dice el Señor, quiero que estés.